ámbito afectivo sexual a personas con distrofia vesical y patologías afines y a sus familias. Ellos van a... Bueno, pues buenas tardes a todos y todas. ¿Me escucháis bien, verdad? ¿Se me escucha así bien? Sí, vaya, ¿hablo más alto? Sí, ¿no? ¿Se me escucha? Que tenía algo perdido. Sí. Bueno, que lo primero, dar las gracias una vez más a SESBE, la invitación y que hoy podamos estar una vez más aquí con todos vosotros y vosotras. Yo me siento, nosotros, nuestro equipo, nos sentimos parte ya de la gran familia SESBE, así que bueno, pues venimos a contar algo que muchos de vosotros y vosotras tenéis conociendo desde hace muchos años. Y un poco la idea es contaros novedades, en qué momento estamos y un poco qué cosas vamos a seguir haciendo de aquí en adelante con idea de mejorar la atención afectivo-sexual de las personas que viven con distrofia vesical, cloacales o epispadias. Para entender en el momento en el que estamos y tener una proyección futura, me vais a permitir que hagamos un poco historia, ¿no? Y cómo surge esta colaboración, la voy a hacer así muy rápido, pero sí que merece la pena echar un poco la vista atrás. Es en el año 2009 cuando empezamos las colaboraciones con ASESBE, a finales del 2009 y ya empezamos a arrancar casi en el 2010, gracias a, bueno, pues en su momento a las familias de personas que viven con una distrofia vesical, y en este caso tengo que citar a Charo, pues nos tropezamos y nos conocemos en el Centro de Referencia Estatal de Enfermedades Raras que hay en Burgos, ¿vale? Por ahí se ponen en contacto con nosotros porque nos encontrábamos que había una situación donde, por una parte, el colectivo de personas con distrofia vesical, cloacales y epispadias vivían situaciones donde a lo mejor en esos momentos se percibía que había una falta o una carencia en el abordaje de la sexualidad. En ocasiones estaban viviendo situaciones de vulnerabilidad, había situaciones que no se estaban abordando de una manera que así se consideraba no adecuada. También las familias, los familiares vivían con desasosiego ciertas situaciones que tenían que ver con los proyectos de vida de sus hijos y de sus hijas, y fruto de este primer estudio así un poquito de necesidades, pues empezamos a arrancar con las colaboraciones intentando pues dar un poco respuesta a esas iniciales demandas, motivaciones, intereses que nos encontrábamos allá en el año 2009. Pusimos en marcha un proyecto y el proyecto de colaboración con ASESBE pretendía pues, mejorar la calidad de vida de las personas que viven con distrofia vesical, cloacales y epispadias, trabajando e intentando en la medida de lo posible abordar el tema a todas las edades, con niños, con niñas, con adolescentes, con jóvenes y con personas adultas. Si bien es cierto los inicios siempre empezamos, y yo lo recuerdo así, empezamos con los adolescentes, con un grupo de chicos y chicas adolescentes que en ese momento eran los que más manifestaban inquietudes y preocupaciones, pues la verdad que con el paso del tiempo hemos ido ampliando esa franja hasta decir que ahora mismo, bueno, pues estamos trabajando con todas las edades. Los talleres, las sesiones de educación sexual, pues las hemos empezado a hacer y cada vez desde edades más tempranas. Hasta la fecha hemos estado trabajando hasta con niños y con niñas desde los 4 años, ¿vale? Un poco los objetivos o a qué iba destinado, a qué ha ido destinado el programa, pues ha ido así como 4 focos principales. Por una parte, a las personas, trabajar con las personas afectadas que viven con distrofia vesical, cloacales o epispadias. Por otra parte, trabajar con las familias. Por otra parte, trabajar con los profesionales o voluntariado del ámbito, pero también con el compromiso de visibilizar ciertas necesidades también a nivel social, ¿no? La importancia de trabajar en el contexto en el que estamos ubicados. Siempre desde el marco de lo que sería el marco sexológico, y un poco por aquí después nos contará Guillermo más a propósito de cómo es el enfoque y un poco cuáles son también los grandes objetivos que se trabajan. Si echamos la vista atrás y como os decía, pues empezaba un poco la dinámica que hemos ido siguiendo y que se ha ido manteniendo y perpetuando un poquito así con el paso de los años. Pues ya empezamos en el año 2010 y un poquito las intervenciones que se han ido realizando suelen ser como en 3 contextos. Por una parte, todos los años hay un encuentro en el Centro de Referencia Estatal de Enfermedades Raras que suele coincidir por marzo, y ahí es un espacio donde nos dedicamos a trabajar ahí con el grupo principalmente de adolescentes y de jóvenes. También los campamentos de verano donde tenemos oportunidad de trabajar con los chicos y con las chicas, los niños y las niñas más pequeños, y después, poquito a poco, hemos ido teniendo también presencia en los encuentros médicos. Bueno, ahí veis algunas imágenes, no sé si se ve muy bien, pero bueno, podéis ver algunas imágenes de los momentos, es una pena que no se vean, porque están así como se les ven los grupos y un poquito lo que hemos estado trabajando. Con el paso del tiempo, siempre un poco desde esa filosofía que siempre repetimos, ¿no? Desde un marco de intervención en el cual miramos la sexualidad desde un formato amplio, no tanto centrado en los genitales, en los coitos o en los orgasmos, que yo y aquí nosotros siempre decimos un poco el modelo de las angustias, que a mí me gusta llamar, sino desde cuerpos, eróticas y placeres.
Y en ese trabajo, con el paso del tiempo, hemos intentado trabajar desde ese marco modelo grande y trabajando el cuerpo en toda su dimensión. Y por eso muchas veces con vuestros hijos y vuestras hijas y con algunos de vosotros y de vosotros que también estáis aquí, pues hemos llevado el escenario de intervención no solamente a trabajarlo en el aula o a trabajarlo en talleres, sino que nos hemos desplazado y hemos trabajado y hemos utilizado nuestro cuerpo como instrumento de trabajo. Por eso en ocasiones habéis leído, nos habéis escuchado hablar de la importancia de la estimulación multisensorial, de trabajar todo el cuerpo, porque así consideramos la sexualidad tiene que ver con el cuerpo y muchas veces pues enfrentarse a esos escenarios nuevos ha posibilitado el que las personas con distrofia lo vivan de una manera diferente, ¿no? Estos son encuentros, estos son algunos de los encuentros científicos. En el año 2013, pues también decir que participamos en todos los encuentros en Barcelona, donde empezamos a ver ya y a detectar situaciones más de abordaje individual, y viendo un poco que cada vez la demanda era mayor y que cada vez había más motivación y cada vez era más volumen de personas que participaban de las talleres y de las sesiones, pues en el año 2015 supone un punto de inflexión, en el sentido de que se pone en marcha un proyecto específico, el cual está respaldado a nivel institucional por el Ministerio, con el INSERSO, y a través del CREER, el proyecto Personas y Proyectos de Vida nos facilita el poder mejorar y ampliar las intervenciones que se venían desarrollando ya hasta la fecha con ASES. Bueno, y aquí muchas veces el proyecto ha ido centrado principalmente en el ámbito más de Burgos y provincia, en el centro de referencia, porque la amplitud de este proyecto tenía principal incidencia en este contexto. Y fijaros que, así como empezamos en su momento con niños y con niñas y con adolescentes, es en este momento, en el año 2015, cuando, además de trabajar con jóvenes, pues también se amplía y empezamos también a trabajar con personas adultas. Algunos de las imágenes son de un encuentro con personas adultas, donde participó también un compañero que no ha podido estar con nosotros, Carlos de la Cruz. Y bueno, pues también eso fue una experiencia, yo creo que bonita e interesante, que se desarrolló en ese año. Después, a partir de entonces, y con este paso de tiempo, pues la verdad que nosotros como profesionales de la sexología, todo el equipo, hemos tenido un mayor conocimiento también a través de los testimonios que hemos abordado con vuestros hijos y vuestras hijas y con las personas afectadas, lo que ha hecho que no solamente se quede ahí el trabajo, sino que se han participado en determinadas plataformas, en determinadas jornadas científicas, con idea de visibilizar la importancia de abordar el tema de la sexualidad. Y ahí os tenéis que poner, y yo os quiero poner una medalla, porque fijaros, si alguien ha abierto el abordaje de la sexualidad en las enfermedades raras, en las enfermedades poco frecuentes, ha sido gracias a vosotros y vosotras. Yo allí donde voy, allá donde me invitan, siempre lo digo. En su momento ASESBE puso el tema de la sexualidad encima de la mesa, y a día de hoy podemos decir que en el ámbito de las enfermedades raras hay una gran demanda, se están haciendo muchísimas cosas, tantas cosas que algunas veces nos acaparan de esa demanda que hay, de esa respuesta, y eso es algo que os tenéis que atribuir a vosotros y vosotras, ¿no? Porque hasta la fecha, hasta empezar a trabajar con ASESBE, era un tema que estaba tabú, estaba oculto, y eso ha abierto muchas puertas, así que por ahí os podéis sentir también pioneros. Por aquí hemos participado en encuentros científicos, nos hemos metido en el ámbito de FEDER, hemos generado buenas prácticas, habéis servido de ejemplo para muchas cosas, ¿no? Y sobre todo con idea de que una vez que hemos intervenido y tenemos estos formatos de intervención, pues si después del paso de tiempo nos ha parecido hasta interesante el poderlo compartir fuera de España. Seguro que vosotros, muchos de vosotros y vosotras, conocéis la experiencia que hay en otros países en este sentido máximo, con Italia. Pues allá en el año 2015 tuvimos una experiencia de intercambio en el cual en el CREER, en el centro de referencia, vinieron y fue un escenario donde pudimos compartir diferentes modelos de intervención. En Italia nos contaba Máximo y nos decía que mucha de la intervención que ellos hacen con personas con distrofia va muy centrada en la atención más individualizada, desde el despacho, una vez que las personas ya lo viven como una situación problemática. Y nosotros contábamos y le explicábamos a Máximo, cuando vino a Italia, nosotros trabajamos desde que son pequeños, desde edades muy tempranas, porque un poco el planteamiento que siempre hemos perseguido es que consideramos que es una buena herramienta el hecho de intervenir desde los primeros momentos de vida, incluso mucho antes de que las propias personas con distrofia vesical son conscientes del peso que se concede en esta sociedad a los genitales, dotándoles de herramientas y estrategias para saber cómo manejar ciertas situaciones, ¿no? Yo recuerdo que cuando le comentábamos y le decíamos que trabajábamos, hacíamos talleres con niños y con niñas de 7 y 8 años, ¿verdad, Charo? Sí. Se tiraban, alucinaban, como diciendo, con esos niños tan pequeños ya estáis trabajando el tema, ¿no?
Incluso, pues en su momento no solamente compartimos un poco el formato y el cómo y los objetivos, sino que pues incluso como que nos les llevamos a los campamentos para que vieran en los talleres cómo trabajar con ellos y con ellas y un poco los materiales que utilizábamos y los recursos, ¿no? Un poco también el formato, claro, es curioso, pero un formato que empezamos a hacerlo un poco por casualidad, ya os explico por lo de casualidad, pues al final nos hemos dado cuenta que es el formato ideal para trabajar como lo estamos haciendo. Muchas veces trabajar el tema de la sexualidad solamente con personas afectadas, como puede ser que se hace en otros países, puede tener un efecto, en ocasiones, un efecto contrario al que pretendemos, ¿no? Se daba la circunstancia que en ASESBE, por un poco la organización que tenéis, habitualmente los encuentros, pues no solamente vienen vuestros hijos y vuestras hijas afectadas o las personas afectadas, sino que arrastran a su entorno y se traen amigos, amigas, hermanos, parientes, amigos, sí, un poco en esta filosofía que tenéis. Yo recuerdo que al principio, cuando empezábamos a hacer los talleres, yo recuerdo que cuando organizábamos los grupos, pues recuerdo que con gente que estabais un poco en la junta directiva había como mucha insistencia y con Charo ahí me pegaba yo al principio un poco. Tenía ahí como para decirme quién eran las personas que tenían esto. Yo le decía, Charo, si yo lo que les tengo que transmitir a estos chicos y a estas chicas va a ser lo mismo, me da igual que tengan o no estrofia, porque muchas de las angustias que tienen que ver con el modelo de la sexualidad son cosas que nos van a pasar a todos y todas, ¿no? Y el hecho de contar y hacer talleres, con independencia de saber quién tenía y no tenía, fijaros, tenía un efecto multiplicador. Porque si yo a una persona con estrofia le digo, vale, resta importancia a los genitales no son todo, y ¿no? En un momento dado las personas pueden decir, esto me lo dicen a mí por lo que yo tengo. Pero si las personas con estrofia y el grupo de iguales escuchan el mismo mensaje, pues también se dan cuenta de que muchas de las situaciones que ellos pueden estar viviendo de sus angustias no son solamente cosas que tienen que ver con sus genitales, ni mucho menos, sino que son cosas comunes que nos pueden pasar a cualquiera de nosotros y de nosotras. ¿Se está entendiendo lo que quiero decir? Sí. Y fijaros, ese efecto fue un efecto que multiplicaba las intervenciones, ¿no? Y era como, ¿sabes? De empezar a hacer pequeñas intervenciones. A mí me resultaba sobre todo al principio muy curioso, ¿no? De cómo cuando empezamos a organizar los encuentros que fueran ellos mismos y ellas mismas quienes solicitaban y que pedían seguir haciendo temas de sexualidad, ¿no? Yo en la vida me hubiese imaginado que me iban a llevar a unos campamentos de verano a hacer talleres de sexualidad, ¿no? Y de, bueno, allí, gincana, para allá, para acá, pero ahora fijaros que forma parte un poquito, poco a poco, partiendo un poco de sus demandas e intereses, pues cada vez es algo que está más incorporado, que ellos y ellas lo piden, y yo creo que por ahí estamos haciendo las cosas bien. Con relación a temas de Italia, recuerdo también que cuando compartíamos cosas, así un poco inquietudes y situaciones con Máximo, pues él trabajaba mucho desde el despacho, desde la consulta, desde casos más individualizados, más desde situaciones ahí bastante complejas, que no quiere decir que no sea necesario trabajar ahí, pero a lo mejor fijaros que muchas de esas situaciones que terminan viviéndose como problemáticas, pues a lo mejor nos podemos anticipar y trabajarlo desde otros formatos, como puede ser desde la educación, para evitar que la gente termine angustiada durante años. Estoy explicando, que se me entiende un poquito lo que quiero decir. Si nos anticipamos y empezamos a contar las cosas antes, evitaremos que la gente se preocupe, o por lo menos se preocupe menos, para que no estos problemas no se hagan una bola mucho más grande. Es curioso cuando también comentábamos con Italia, a mí me llamaba mucho la atención y cuando nos compartían cifras de cómo en algunos países a nivel europeo, pero fuera de Europa, pues también la estrofia nos daban unas cifras de que puede suponer pues situaciones autolesivas de las personas, incluso casos de personas que pueden terminar pues eso, autolesionándose de una forma grave, incluso quitándose la vida, ¿no? Y me acuerdo que en su momento pues hasta Máximo nos hablaba de ciertas cifras, ¿no? Por ahí, bueno, pues en este sentido yo creo que las cosas las estamos haciendo bien y que cada vez las estamos haciendo mejor. Voy a echar unas pocas flores, parece que no, ¿eh? Bueno, por lo menos lo estamos disfrutando y lo estamos haciendo, yo creo que ellos y ellas también están contentos y contentas, ¿vale? Después desde ahí, pues mira, después de darle vueltas, de darle muchas situaciones que nos encontraban, también vuestros hijos y vuestras hijas nos daban claves para mejorar situaciones que viven en casa, situaciones que viven algunas veces en los centros educativos, en las instituciones. Y un poco desde esa detección de necesidades y situaciones de mejora, pues bueno, también se ha participado en otros foros, como puede ser en congresos a nivel internacional, y después de darle vueltas, nosotros una de las fotos del aniversario de ASESBE, donde también estuvimos, pues llegamos a un momento clave como puede ser este año, el año 2017. Yo digo que es un momento clave porque además este año coincide que ASESBE, me imagino que ya lo sabéis, pero bueno, que me ha costado otra vez, yo lo recuerdo, pues además ASESBE ha sido reconocido un proyecto que se ha presentado en la Caixa y tiene una dotación importante
para seguir abordando temas relacionados con sexualidad y un poco la cobertura o lo que se pretende es hacer las cosas de una forma más continuada y ampliando también un poco el catálogo de servicios de lo que veníamos haciendo hasta la fecha. El año 2007 supone una situación importante porque además empezamos el año, este es el Día Mundial de las Enfermedades Raras, que se celebró en el Centro de Referencia Estatal, y ahí tuvimos oportunidad de presentar una guía de buenas prácticas en enfermedades raras. Algunos de vosotros y de vosotras conocéis esa guía, tenéis algunos ejemplares, todavía no está en formato de difusión online, en breve se va a empezar a difundir a nivel online, pero en esa presentación de la guía y en esa publicación, los que lo tenéis y habéis podido acceder a esos textos, pues por supuesto ahí hay situaciones, hay ejemplos y ahí hay una visibilidad donde por supuesto no podía faltar el abordaje de la sexualidad de las personas con distrofia vesical natales y episcarias. Ahí también tuvimos la oportunidad en ese día del encuentro mundial, pues también participó nuestro compañero Guillermo, que después comentará, donde se hablamos de aspectos de ética y de ontología y donde se invitó a determinadas entidades referentes en lo que es el abordaje de la sexualidad, entre los cuales estuvisteis pues vosotros y vosotros. Estuvo ahí la representación de ASES. Llegado a este punto, pues ahora ya os contamos un poco. Fijaros que todo lo que hemos estado trabajando, principalmente, casi todo lo dicho hasta la fecha, ha estado muy centrado en temas de educación. La educación o la educación sexual lo que pretende es anticiparse a que aparezcan los problemas, pretende trabajar siempre en un formato grupal, en este caso grupal no solamente con personas afectadas, sino con el entorno próximo, que en definitiva van a ser los colchones de apoyo para vuestros hijos y vuestras hijas. Pero estas situaciones de educación nos han permitido detectar ciertas situaciones que en un momento dado requieren de una atención o un consejo o un asesoramiento sexológico más individualizado. Situaciones clave que pueden vivir alguno de vuestros hijos y vuestras hijas hacen que tengamos que hacer intervenciones más individualizadas, ¿vale? Por ejemplo, os pongo un ejemplo, algunas de las situaciones que podamos tener ahora y que llevamos viendo en los últimos años, pues pueden ser situaciones donde, por ejemplo, algunas de las chicas jovencitas que podamos tener, pues están a las puertas de una intervención quirúrgica y en esos momentos, después y antes, están con sus angustias de a ver qué va a suponer, cómo va a ser el proceso, si tendré que utilizar dilatadores, a ver cómo miro los genitales y estas angustias que suelen ser bastante frecuentes. Entonces, fijaros que ese tipo de demandas más individualizadas, que muchas veces anticipan y pueden aparecer aquí como temáticas, requieren de una intervención más continuada, más prolongada. A lo mejor 3 veces al año de que nos veamos no es suficiente tiempo para poder llevar un entrenamiento y un seguimiento que acompañe a la persona en los momentos tan críticos o vitales como pueda estar viviendo, ¿vale? Y después, bueno, después veremos algunos ejemplos. Digamos que este tema de la atención sexológica o el consejo sexológico, el asesoramiento, sería un formato relativamente breve que hemos empezado a hacer y la idea es, a partir de este año, mejorar y ampliar. Hay alguna cosa que ya estamos haciendo y estamos teniendo intervenciones también y coordinaciones, pero otra de las cuestiones que nos estamos planteando y que también cada vez más están poniéndose encima de la mesa es el tema de la terapia individual, de la terapia sexual, de la terapia de pareja, que después comentaremos con Guillermo. Te voy a pasar la palabra. Lara, ahora le vamos a pasar. Vamos a empezar un poco para comentar también, dentro de los formatos de lo que es la educación sexual, en qué contextos y un poco qué se está desarrollando y los objetivos principales que se trabajan en función de las edades, ¿vale? Salgo porque ahí no me ves. Bueno, buenas tardes. Bueno, y gracias a SESBE, porque yo ya soy una más de esta gran familia, que ya me han acogido también. Bueno, pues voy a contar la parte un poquito más de educación sexual y en función de lo que está contando Natalia, me voy a centrar más en las intervenciones a nivel de educación sexual que estamos haciendo con la SESBE. Y como podéis ver, bueno, pues hay talleres enfocados más a niños, niñas más pequeños, sesiones de formación para familiares, para padres, para madres, para hermanos, ¿no? Incluso, es decir, talleres más enfocados a familias, cursos para profesionales y cursos para voluntariado. Y ahora voy a explicar un poquito más. Como ha dicho Natalia, y vamos a ser muy pesados, que para eso somos sexólogos, porque luego Guillermo lo volverá a comentar, siempre fundamentamos las intervenciones en el hecho sexual humano y en los objetivos básicos que para nosotros son claves cuando hacemos educación sexual, cuando hacemos asesoramiento, cuando hacemos terapia, ¿no? Que son que los chicos y las chicas, y ahora veréis que también es para estos objetivos no son solamente para las personas afectadas de distrofia, en este caso,
objetivos los perseguimos siempre con los padres, con las madres, con profesionales, ¿no? Con todas las personas que realmente reciben esos talleres. Y estamos hablando de conocerse, de aceptarse y de que estén satisfechos, ¿no? Que en definitiva las personas conozcan su cuerpo, conozcan sus genitales, ¿no? ¿Por qué no? Efectivamente. Pero que conozcan muchas más cosas, que conozcan posibilidades, que se acepten, que con lo que hagan estén satisfechos. Y ahora veremos, ahora voy a poner ejemplos. Todo esto tiene que ver con procesos de sexuación, es decir, de soy hombre, soy mujer, qué cosas hago como hombre o como mujer, cómo me vivo como hombre o como mujer y qué cosas hago, conductas, ¿no? Todo el tema relacionado con la erótica, cómo me expreso. Todo esto que parece de forma muy general, bueno, pues ya veréis que es mucho más sencillo. Bueno, aquí veis bueno, pues algunos ejemplos, algunas fotos que estoy en la charla. Algunos ejemplos, bueno, pues esto fue en el CRER, en Burgos, en marzo de este año, trabajando con los mayores, luego trabajando con los más peques. Se hace un trabajo por grupos, por edades y sobre todo por necesidades. Es decir, esto no es una cosa cerrada, tú como tienes 10 años, pues ya no entras en el taller de los más pequeños. No, es decir, siempre se tienen en cuenta las necesidades, ¿no? Más particular. Oye, pues yo quiero entrar en este taller porque me interesa esto, ¿no? Se trabajan con niños y niñas, con adolescentes y con jóvenes, ¿no? Con los niños y niñas más pequeños, aquí os pongo algunas pinceladas de algunos ejemplos de temáticas para que veamos cómo realmente esto se fundamenta en cosas mucho más concretas, ¿no? Todo lo que hemos hablado de conocerse, de aceptarse, todas estas cosas que son así como muy bonitas y muy generales, bueno, pues realmente tiene un trabajo detrás, ¿no? Y el trabajo es todo esto. ¿Qué hacemos con los niños y con las niñas más pequeñas, ¿no? Que comentaba antes Natalia, que en Italia comentaban, ah, pues esto lo hacéis con niños pequeños de 5 años, 7, 8, ¿trabajáis este tipo de cosas? Sí, efectivamente. ¿Qué trabajamos con los niños más pequeños? Pues a lo mejor trabajamos el conocimiento del propio cuerpo. ¿Solamente los genitales? Pues no, conocimiento de todo el cuerpo, cómo nos vamos desarrollando como hombres y como mujeres, las diferencias, el desarrollo corporal, los modelos de familia, los roles de género, es decir, trabajamos ciertas cosas, cuando ponemos esto así de manera tan separada, lo pongo para que se entienda, ¿no? Pero realmente esto es un continuo, es decir, no trabajo con un niño de 5 años una cosa que ya no vuelvo a ver nunca jamás. Todo lo contrario, ¿no? Es un continuo de intervención y por eso son necesarias las intervenciones desde que los niños son pequeños, ¿no? ¿Qué trabajamos con adolescentes? Bueno, pues vamos a seguir trabajando lo mismo. Seguramente con adolescentes también estamos trabajando el conocimiento del propio cuerpo, ¿no? De otra manera, adaptado a un nivel cognitivo mucho mayor, pero también estamos trabajando el conocimiento del propio cuerpo y necesidades que van surgiendo pues fruto de la edad. La orientación del deseo, la identidad, las emociones, mitos en torno a la sexualidad, ¿no? Es decir, además, ellos mismos yo creo que van demandando de alguna manera, en función de casos y de situaciones más concretas, van demandando temáticas, por supuesto, métodos anticonceptivos, amor, enamoramiento, es decir, se van trabajando cosas mucho más concretas para llegar a unos objetivos que es que la persona se conozca, que conozca su cuerpo, que en los casos de distrofia, por supuesto, pues conozca sus genitales, conozca cómo van cambiando, conozca, como comentaba Natalia, pues si dentro de 2 meses me voy a operar, posiblemente algo en mi cuerpo y algo en mis genitales va a cambiar, ¿no? ¿Qué cosas puedo hacer después? ¿Y cómo va a afectar esto a mi sexualidad? Y cuando hablo de mi sexualidad no hablo cómo va a afectar esto a mis relaciones coitales, que las puedo tener o no las puedo tener, sino cómo va a afectar esto a mi autoestima, a mi conocimiento, a relacionarme con los demás, ¿vale? Y luego talleres un poquito para los más mayores, para los jóvenes, donde, repito, seguimos trabajando lo mismo. ¿Y qué trabajamos aquí? Pues la respuesta sexual, las relaciones de pareja, la comunicación, la intimidad, los límites, ¿no? Y si estuvierais en muchos talleres, veríais que desde la sexualidad no solamente se trabaja genitales, embarazo, riesgos, ITGs, infecciones de transmisión genital, se trabajan muchas más cosas, ¿no? Se trabaja la comunicación de pareja, los que tengan pareja, la posibilidad de sentirnos, ¿no? De peculiaridades, de que no todos somos iguales. Me enrollo mucho más, pues si no os doy un taller de aplausos. Esto para que veáis, bueno, es una convivencia que se hizo en Segovia, donde también pudimos trabajar con familias, ahora lo veremos. En Galicia estuvimos también, como veis, nos adaptamos muy bien al entorno. Y si tenemos playa, pues hacemos un taller en la playa tranquilamente. Trabajamos con familias. Y además, ahora veremos que con familias no trabajamos cosas muy diferentes. Y los papás y las mamás que estéis aquí, que nos habéis escuchado, sabéis que todo esto también lo trabajamos con papás y con mamás. Es decir, que no se trabajan cosas muy distintas que las que trabajamos con los chicos, ¿no? ¿Qué se hace en el trabajo con familias? Bueno, de manera muy resumida, el trabajo con familias consiste sobre todo, y yo creo que una de las cosas más importantes es trabajar la actitud frente a la sexualidad, ¿no? No es raro que, sobre todo papás de niños muy pequeños, de 5 o 6 años, y te digan, es que
que mi hijo tiene 5 años. ¿Y qué hago yo aquí hablando de esto de sexualidad? Bueno, pues ya hemos visto que efectivamente está muy justificada la intervención con los papás de los niños más pequeños, ¿no? Que hablen del conocimiento, de los tipos de familias, ¿no? Que hablen de muchas cosas para que luego cuando los niños vayan siendo jóvenes y vayan siendo más mayores, no tengamos que intervenir en las cosas urgentes solamente, ¿no? Sino que ya hay un recorrido hecho y ya estamos haciendo una prevención de cosas que pueden llegar a pasar o cosas que no. Y sobre todo dotar a los chicos de herramientas, ¿no? Y esto trabajando con las familias es muy importante. Y luego hablaré también de la educación de manera coordinada. Es decir, de nada sirve que los chicos vengan a dar un taller con nosotros, estupendo y fenomenal. Además salen con unos conocimientos alucinantes, no los podéis imaginar. Y llegan a casa y la actitud de los padres es totalmente otra. No, no, de esto no hables, que esto para ti no es, ¿no? Nos sirve de mucho. ¿Qué trabajamos con los padres? Aprender a hablar de educación sexual. Y esto también se aprende, y no es malo. Los papás no venís o no vienen con un manual para educar a sus hijos, y mucho menos ya para hablar de educación sexual. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿No? Y los padres que nos han escuchado muchas veces, pues una de las preguntas es esa, ¿no? Sí, yo estoy muy dispuesto y tengo una actitud estupenda, pero ¿qué le cuento a mi hijo? No sé, si tiene 6 años. Bueno, pues ya hemos visto que hay muchas cosas, ¿no? ¿O qué le cuento a mi hijo adolescente? Que me dice que ya lo sabe todo. Bueno, pues a lo mejor no lo sabe todo, ¿no? Conocer posibles situaciones que se pueden presentar, pues muchas veces, tanto en casos de distrofia, estáis viendo que esto no es para los papás de hijos afectados de distrofia. Estáis viendo que estas intervenciones para familias, ¿tendremos casos concretos de distrofia con situaciones muy concretas? Pues sí, por supuesto. Pero la educación sexual es la misma para todos, ¿no? Conocer posibles situaciones que se nos pueden presentar, preguntas que nos pueden hacer, ¿no? Como el otro día, los que estuvieron en Asturias, hicimos un taller para los chicos, para los adolescentes, sobre la sexualidad en las redes sociales, ¿no? Bueno, pues el taller para papás era el mismo, es decir, pero enfocado a papás. ¿Qué hago con mi hijo? Redes sociales, WhatsApp, móviles, todas estas cosas que a los papás y a las mamás pues, también les interesan, ¿no? Es decir, para que veáis que las intervenciones no son mucho más distintas, ¿no? Dotar de herramientas para hacer una buena educación sexual, ¿no? Lo que os comentaba antes, sí, yo soy un papá, una madre, tengo una actitud estupenda, pero no tengo herramientas, no sé qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Esto es lo que se trabaja sobre todo con papás y mamás, y crear espacios de debate y opinión, porque muchas veces, si vosotros lo sabéis, pues hay cosas que necesito contar, que necesito hablar, o que necesito un padre o una madre que tengan la misma situación que he tenido yo, o que me cuenten, ¿no? Y que entre nosotros nos escuchemos y incluso podamos opinar. Y por último, el trabajo con el voluntariado. Y esto, aquí me voy a detener un poquito más, el trabajo con el voluntariado o con profesionales desde sexualidad y discapacidad, bueno, pues creemos que es fundamental, porque es otra de las patas y otro de los pilares fundamentales, ¿no? Nosotros estamos muy coordinados con los padres, pero luego los profesionales o el voluntariado, que también trabaja con ellos y que muchas veces son pilares fundamentales, realmente no están coordinados y la atención no es la misma. Pues hay algo ahí que se nos queda cojo y que posiblemente no estaríamos haciendo muy bien, ¿no? Realmente lo que se pretende conseguir son estos objetivos que los tenemos grabados como muy a fuego, ¿no? Atender, educar y prestar apoyos a la sexualidad, ¿no? Y esto, bueno, pues con talleres de educación sexual, con el asesoramiento, con la terapia, ¿no? Dotar a la gente de que viva una sexualidad y que su sexualidad sea mucho más plena y mucho más feliz, ¿no? Y, bueno, Natalia, yo pues tengo el privilegio también de como ha dicho Natalia, de hablar de la guía de buenas prácticas. Esto es un manual, una guía que pretende unificar criterios de intervención para profesionales y voluntariado. Es decir, que está muy bien que queramos hacer educación sexual y que yo tengo una muy buena actitud como profesional o como voluntario que trabajo en esto, pero todos tenemos que hacer lo mismo. Y todos tenemos más o menos que ir a la par, ¿no? Entonces, bueno, pues para que veáis un poco el guión de lo que se pretende trabajar en la guía, el cuerpo, el pudor y la intimidad, por ejemplo, ¿no? Es decir, incluso aquí es muy típico en las personas con distrofia, a mí me lo han contado muchos chicos y muchos padres, es que mi hijo va al médico y todo el mundo mira lo que tiene mi hijo, ¿no? Y entra un médico y entran 7, o no hay intimidad, o hay situaciones en las que realmente mi cuerpo es de todo el mundo menos mío, y todo el mundo decide menos yo, ¿no? Bueno, pues cómo trabajar todo este tipo de cosas, qué cosas tenemos que tener en cuenta, los límites corporales y los límites personales, ¿no? Trabajar hasta qué punto muchas veces, bueno, pues, como profesionales tenemos que mantener cierta distancia, la expresión, las conductas eróticas, lo público, lo que se puede
privado, el ajuste de comportamientos, nos tenemos que amoldar, como estaba comentando anteriormente, nos tenemos que amoldar a la edad de los chicos y de las chicas con los que estamos trabajando, pedir permiso antes de prestar apoyo. Yo presto apoyo, si tengo una actitud muy buena y quiero ayudar, pero primero tengo que pedir permiso, ¿no? No estamos accediendo al cuerpo de una persona. Conceder el protagonismo que merecen, es su vida, su sexualidad, y en definitiva son las personas afectadas de distrofia, de cualquier enfermedad poco frecuente o con diversidad funcional los que tienen que decidir, ¿no? Y es un poco el objetivo de todo esto. Y bueno, pues poco más, voy a dar paso, aquí veis, este es el encuentro que tuvimos en Asturias, ahí es donde decía que trabajamos la sexualidad en las redes sociales y que luego con los papás tuvimos unos debates muy interesantes acerca de qué tenemos que hacer con nuestros hijos, ¿no? Para que veáis que las intervenciones de alguna manera van muy coordinadas. Y poco más, voy a dar paso a Natalia para terminar con la parte de asesoramiento, que es como la otra pata de la intervención, y ya damos paso a Guillermo, que nos cuente. Gracias. Bueno, pues desde esas intervenciones, desde esos contextos grupales de educación, damos un paso más y, como decíamos, vamos a pasar al tema del asesoramiento sexológico. En definitiva es desarrollar actuaciones más individualizadas, más dirigidas a resolver ciertas situaciones complejas que podamos estar viviendo, que puedan estar viviendo las personas con distrofia a lo largo de su vida. Deciros que hasta las fechas han estado haciendo atención individualizada, si bien cada vez ha habido más demanda. ¿Cómo se está haciendo atención individualizada? Pues en ocasiones aprovechando lo que son los encuentros presenciales, pero a veces la atención individualizada también ha sido telefónica, a través de videoconferencia, ¿vale? Por otra parte, la atención o el asesoramiento hemos empezado a poner en marcha, después de esa formación con entidades o plataformas como pueda ser FEDER, a través de su red de psicólogos que están a nivel autonómico, pues cada vez hemos generado más sinergias para que esos profesionales que pertenecen a la red FEDER y como a SESDE pertenecemos a FEDER, pues que también esos profesionales podamos utilizar un poco a modo de puente para ver y dar seguimiento a esas intervenciones más individualizadas que estamos haciendo, ¿vale? Con muchos psicólogos de algunas provincias de España, de Valencia, de Madrid, también de la zona de Andalucía, de Galicia, estamos coordinando intervenciones siempre un poco dirigidas o coordinadas por nosotros para que se sigan atendiendo también estos casos de asesoramiento más individualizado. Por otra parte, también estos documentos y manuales están sirviendo de guía para los profesionales. Y en ese sentido, desde los servicios sanitarios, médicos y sociales vinculados a algunos de vosotros y de vosotras, cada vez se ponen más en contacto para reclamar un poco de información o para ver algunas veces supervisiones si las cosas se están haciendo de la manera adecuada. Por otra parte, dentro del asesoramiento, una de las cuestiones que hemos introducido y que llevamos ya un tiempo y ahora estamos reforzando son los productos de apoyo personal. Les cuento un poquito. Fijaros que para unas situaciones los productos de apoyo, ahí solamente salen 4 imágenes, los podemos utilizar en muchos casos de recuperación o para intervenciones concretas que puedan tener vuestros hijos y vuestras hijas, ¿vale? Os pongo un ejemplo, volviendo al caso que ponía antes, ¿no? De las chicas, cuando directamente están en las puertas de la intervención quirúrgica y están con sus angustias de a ver qué es lo que les van a operar, y a ver como si alguien les ha dicho, algunas veces escuchan en el ginecólogo, alguien les ha dicho que tienen que utilizar unos dilatadores, entonces es el momento en el que se meten en internet, ven dilatadores con angustias, casi con oxígeno, ¿por qué? ¿No? Porque muchos de estos productos que se han estado utilizando desde hace muchos años son productos pues, médicos que muchas veces son metálicos, que dan cierta, ¿no?, distancia, y por aquí, bueno, pues aquí dentro de nuestra labor, dentro de nuestras posibilidades, nos hemos estado pegando pues con empresas, laboratorios, plataformas que se dedican sobre todo a fabricar tipos de estos productos de apoyo con idea de que no solamente estén pensados para personas adultas, sino que también cambien un poco pues desde el color, desde el formato, desde hasta los materiales que se utilicen, de una manera que no sean tan sumamente distantes y angustiantes, con idea de que les resulten más cercanos, ¿no? Hoy, por ejemplo, hoy en el taller a última hora de la mañana hemos estado viendo pues, algunos tipos de estimuladores, muchas veces para disfrutar de todo el cuerpo, para proveer y estimular ciertas nuevas sensaciones, pero cuando trabajamos sobre todo en la zona genital para recuperar temas sensitivos, o cuando trabajamos en el tema después de las operaciones quirúrgicas, fijaros que muchas veces, os pongo un ejemplo, ¿no?, de alguna intervención. Después de las operaciones en las chicas, que tienen que empezar, y les dicen los ginecólogos, empezar a utilizar dilatadores. Bueno, pues antes de trabajar con dilatadores, pues a lo mejor lo que nos tenemos que plantear es empezar por
vamos a darnos permiso a coger un espejo y mirarnos los genitales, parece una bobada, pero en algunos casos eso es un paso que muchas de vuestras hijas y de vuestros, probablemente estoy hablando de chicas, de vuestras hijas les cuesta. El hecho de empezar a trabajar y relajarse, darse un baño, el intentar introducirse un tampaz de tamaño pequeño, parece antes de pasar a los dilatadores hay muchas otras cosas que podemos hacer con la idea de que vayan perdiendo ese miedo, que se vayan acercando a los genitales y que vayan perdiendo esa sensación de me voy a hacer daño, me voy a saber hasta dónde voy a, no sé, muchas veces tienen esas angustias, ¿no? Y por aquí con estos materiales, tanto productos como en chicas, pues la verdad que cada vez hay más productos que están mejorando situaciones y por aquí hemos trabajado con algunos laboratorios y algunas empresas y yo creo que ahora mismo en el mercado tenemos, ¿quién tiene unos estimuladores de estos? Así con esto de chicos y de chicas son súper coloristas y demás. Y la verdad que bueno, por ahí hay algunos de los que han participado, algunas de las chicas que han participado en los talleres y demás. Y bueno, es otra manera de perder miedo, quitar un poco las angustias a situaciones que puedan formar parte un poco de esas intervenciones quirúrgicas o sobre todo el posoperatorio y la recuperación. Con el tema del asesoramiento sexológico, aquí otro elemento de mejora que queremos presentaros y comentaros es que con la idea de que como cada vez hay más casos tanto de demandas de asesoramiento como demandas de terapia sexual o de pareja, bueno, pues el equipo que compone gran parte del equipo de sensibilidad y discapacidad, como una propuesta de mejora, bueno, para quienes nos conocéis, aquí está Guillermo, que después ahora le voy a pasar la palabra, Carlos de la Cruz, le conocéis a uno de vosotros y otras, principalmente con los adultos. ¿No se me escucha? Sí. ¿Me lo pongo mejor? Hemos llegado tarde, pero llegamos. No pasa nada. Sí, pues me retiro por detrás, yo creo. Escuchamos bien. ¿Qué estoy haciendo? Así. Vale. Sí, es que es parecido. ¿Ahora? Muy bien. Bueno, os voy a cantar algo ya directamente. Bueno, pues un poco lo que hemos intentado es, los estaba contando Carlos de la Cruz. Carlos de la Cruz principalmente las intervenciones que ha tenido en ASESBE ha sido con adultos, ¿vale? Principalmente. Últimamente no la habéis visto mucho, pero sigue estando con nosotros y con nosotras y un poco la idea también es que siga atendiendo casos y situaciones a Lara y a María Victoria. María Victoria Ramírez también es compañera y ha intervenido con algunos, sobre todo casos más a nivel individual. Esto que os estoy contando así, que es un pantallazo, la idea es que toda esta información que os estamos contando así un poco de forma rápida se os pueda facilitar a través de los próximos boletines de ASESBE, donde parte de la idea es también hacer un resumen de los objetivos, de cuál es el planteamiento de lo que se aborda tanto en lo que es la educación sexual y asesoramiento como lo que es cuestiones de terapia sexual, de tal manera que cubramos todo lo que es el territorio estatal, no solamente península, sino también Baleares y Canarias. Algunos de los casos de Canarias ya también hemos intervenido, pero bueno, un poco va a ser así como nos hemos repartido a nivel interno el cómo dar respuesta a las demandas que puedan surgir en cuestiones de asesoramiento más a nivel individual o de pareja, ¿vale? Por otra parte, sí, esto principalmente. Os iremos diciendo y os lo comentaremos. Yo creo nada más, me iba a meter en alguna cosa, pero estoy pensando que voy a dar la palabra a Guillermo y ahora la parte que nos queda del final tiene que ver más con un poco lo que es la terapia sexual y terapia de pareja, que sería un aspecto también a introducir como un aspecto de mejora pensado también en personas jóvenes y adultas, ¿vale? Cuando quieras, Guillermo. Sí, es que se me hace de base. Sí, probando. ¿Me das el mando? Gracias. Bueno, muchas gracias a SESBE y gracias a mis compañeras que me han sacado de la cueva. Yo hace tiempo decidí, por voluntad propia, dedicarme a la cuestión en sexualidad, ética y derechos y me han recuperado para la vida activa en la terapia. Que un señor que tiene ya tarjeta dorada de Renfe debería estar hablando de la tercera edad, pero bueno, estas mujeres de mi grupo son muy convincentes y voy a intentar ser rápido y, si es posible, ameno. Han repetido y, evidentemente, nosotros repetimos constantemente este mantra. No hay sexualidades diferentes, no podemos tratar a la gente de forma diferente. Posiblemente algunas personas con enfermedades infrecuentes pueden tener algunas peculiaridades, pero vamos a tratar a los jóvenes, a los niños, a los adultos y a los ancianos de la misma manera a todos. Es decir, este para nosotros es, por decirlo de alguna manera, nuestro sistema de operaciones
hablamos de una sexuación que se trata de conocerse y hay que tener en cuenta que igual que ocurre en el resto de las personas, también en aquellas personas con enfermedades infrecuentes habrá habrá situaciones de identidad sexual, de transexualidad, el mismo porcentaje que puede haber de gente que no tiene enfermedades infrecuentes. En la aceptación habrá personas con orientación homosexual o bisexual, en el mismo porcentaje que hay en personas que no tienen enfermedades y tendrán que expresarse de alguna u otra manera de forma erótica. Es decir, hay algunas peculiaridades, pero sabemos que la norma es la diversidad sexual, la distinta forma de comportarnos a través de ciertas diversidades funcionales y, por supuesto, todo ello en un contexto sociocultural de valores que también sabemos que son cambiantes. De una forma u otra, lo que pretendemos es que desde el principio nadie pase a la niñez sin estar preparado para la siguiente fase. Así como hemos vivido nuestra infancia, acabaremos viviendo la edad adulta, por supuesto, y la edad más vejez. Este sería, por decirlo de alguna manera, nuestro sistema. ¿Qué peculiaridades podemos encontrar? Evidentemente, en personas con alguna enfermedad infrecuente, podemos encontrar algunas peculiaridades que tienen que ver con la autoimagen, pero problemas que tenemos los gordos, que tienen los bajos, que tienen los feos, que tienen los que llevan gafas, que tienen los que... Es decir, trabajar la autoimagen posiblemente con la peculiaridad de que en algunas zonas genitales, vamos a tener algunas características peculiares que nos van a enfrentar con algunos miedos. Tenemos que conseguir que haya un autoconcepto, es decir, la opinión ya es un juicio de valor sobre nuestra propia autoimagen y lo que decía Lara como buen criterio, una autoestima, que es valorarnos con dignidad y respeto. Respeto hasta nosotros mismos, que se tiene que ganar, por supuesto, por uno mismo, pero también por una dinámica y unas influencias externas que hoy por hoy son muy presionantes en cuanto al modelo estético de sexualidad que queremos vivir. De una forma u otra, evidentemente, vamos a encontrarnos estas peculiaridades en las personas con estrofia vesical, epispadias o cloacal, porque verdaderamente su estética geniculinaria, en algunos casos, en algunos se consigue una restitución bastante buena de esta zona genital, en otras no tanto, pero siempre existen unas dudas. Desde que alguien desde la primera infancia, casi desde los primeros meses de vida, empieza a ser manipulado con toda buena intención, compañeros, en el asunto de su urología y su genitalidad, evidentemente ya tiene un foco puesto en esa zona como que fuera algo diferente a los demás. Por ejemplo, en su autoconcepto, evidentemente, una de las prioridades es conseguir esa continencia urinaria y en cuanto a la autoestima, una de las cosas más importantes es cuando se entra en la edad del juego de la seducción y el secreto. ¿Qué hacemos con nuestras situaciones peculiares? ¿Las comentamos? ¿No las comentamos? ¿Cuándo es el momento? Cuando tenemos ya una unión afectiva lo suficientemente fuerte para poder confesar que tenemos esta peculiaridad. ¿Cuándo decirlo? La intimidad es uno de los problemas que ocurren con mucha frecuencia a la hora de las relaciones personales. La conclusión sería no crear niños que tengan problemas, sino hacerles vivir esa imagen como algo positivo, su autoconcepto, que tengan un valor altamente cualificado de su forma de ser. No hay una oposición a hombres y mujeres, todos tenemos nuestras peculiaridades y las suyas pueden ser más o menos llamativas, pero no muy diferentes a los demás. Y lo que no debemos hacer, lo decía una compañera esta mañana, es crear expectativas excesivas, pero tampoco limitadas. Es decir, como decía Lara ahora, tampoco los padres podemos decir, no, es que esto para ti no es, no, tú ya tendrás que esperar, tendrás que llevar otro ritmo, ¿no? Ni excesivas, porque a lo mejor no podemos cumplir, esto lo cuenta muy bien Natalia, cuando con personas con algunas ciertas diversidad funcional e intelectual, el asumir que vas a ser su novio, que vas a ser su novia, pues verdaderamente no estamos haciendo un gran favor, no vamos a ser novios ni novias de personas de este tipo, o de esta persona concretamente, pero sí podemos darle unas expectativas realistas. Y sobre todo empoderar a esta gente en que crezcan pensando que efectivamente no tienen ninguna limitación a la hora de relacionarse con otras personas. Yo creo que este es uno de los ejes fundamentales, la autoimagen, el autoconcepto y la autoestima, tremendamente importante, pero no solo para las personas con alguna enfermedad infrecuente, sino simplemente para todos nosotros. Insisto, el que es gordo, el que es bajo, tiene que trabajar su autoimagen para sentirse dentro de su propio cuerpo, para poder luego relacionarse y disfrutar de una sexualidad placentera. En ese modelo, además, que muy bien también cuenta Natalia siempre, amplio de la sexualidad, y no es el modelo estrecho que al final nos conduce, queramos o no, o por vejez, o porque podemos adquirir cualquier tipo de discapacidad,
a una frustración de una forma u otra, o incluso sin tener ningún problema. Si sabemos que nuestra genitalidad y nuestro órgano genital funciona con un sistema hidráulico de vasocongestión y neurológico, sabemos que eso se va gastando y a un momento que si centramos toda nuestra erótica y nuestra sexualidad en la genitalidad, estamos abocados a la frustración. Por supuesto, cuando se planteó la Estrategia Nacional de Salud Sexual, todo esto era lo que considerábamos elementos transversales que había que tener en cuenta no solo en las personas con algún tipo de enfermedad infrecuente, sino en aquellas personas que tenían edades limitadas, como niños o mayores, migrantes, la violencia sexual. Es decir, lo que tratábamos en aquella estrategia cuando se publicó, que hoy todavía ahora se está recuperando de nuevo, era que no hubiera ninguna sexualidad olvidada, ninguna erótica negada. Sea de quien fuera, sean migrantes, sean mujeres, hombres, transexuales, lesbianas, gays, y conseguir en todas estas personas, con alguna diversidad funcional o con alguna enfermedad infrecuente, que el máximo de autonomía y sobre todo no mirar para otro lado, evitar esa complicidad con lo que puede resultar el silencio o el oscurantismo en la sexualidad de estas personas. Es decir, de una u otra forma, educar todas las sexualidades. Algunas necesitarán más esfuerzos, apoyos más concretos, recursos más sofisticados para hacerse, pero ninguna debe ser obviada ni olvidada. Evidentemente, también se comentaba que hay que hablar, por mucho que nosotros los sexólogos intentemos trabajar ese marco amplio de la sexualidad, de toda la piel, de todas las caricias, de todo tipo de caricias, evidentemente también tenemos una herencia latina que genitalizamos mucho a veces las cuestiones y evidentemente hay que atender también a lo que puede ser la respuesta sexual humana, pues desde los modelos clásicos de lo que es la excitación, la meseta, el orgasmo y la resolución, con una ampliación al deseo que introdujo Kaplan, o con este modelo circular de una autora que se llama Beckson, que habló un poco de las diferencias que había en la respuesta sexual masculina y femenina. Es decir, no vamos a obviar a aquellas personas, y por mucho que nosotros nos empeñemos en descoitalizar las relaciones sexuales, habrá gente que sigue siendo coital y que quiere tener coitos y tiene todo el derecho a tenerlos, y intentaremos que no sean frustrantes y ayudarles a que puedan conseguirlo. Por decirlo de alguna manera, las cosas más frecuentes que encontramos, ahora sí hablando en concreto, pero si veis la relación de algunas alteraciones, de algunos problemas que vamos a tener en la respuesta sexual humana en la mujer, son muy parecidas a las que vamos a ver en todo el espectro. Es decir, no es exclusivo de las personas ni con distrofia vésica ni con cualquier otro tipo de enfermedad infrecuente. A veces se plantea un bajo deseo sexual. Una de las circunstancias más características de no enfrentarse a lo que uno anticipa como una frustración en el encuentro íntimo es más o menos mitigar ese deseo, es decir, yo no tengo deseos, bueno, puedo vivir perfectamente sin estas relaciones o esta intimidad. Ausencia total de ese deseo o incluso aversión. Sí, a veces se dan casos extremos de aversión a la sexualidad. La dispareunia sí que puede ser, evidentemente, como bien decían ahora en las intervenciones, cuando hacemos pues, reconstrucciones de todo el suelo pélvico, de toda la parte de la contención vesical, podemos crear dispareunias, que es dolor en la penetración, de cualquier cosa, sean los dilatadores habituales o sea cualquier otro objeto. El vaginismo, que es una reacción típica, igual que cuando acerco el dedo al ojo, mi ojo tiene un mecanismo defensivo que se cierra. Una vagina que tiene miedo a ser dañada, a ser dolorida, evidentemente se cierra y produce un vaginismo, e incluso la anorgasmia que puede estar o bien debida porque una persona está más pendiente de su situación estética, anatómica. Esta mañana una madre comentaba cómo tenía su hijo, creo, pues, la parte abdominal con muchas sinequias y muchas, heridas, con lo cual si uno está muy pendiente de su imagen, pero igual que si yo estoy pendiente de mi Michelin, pues realmente difícilmente voy a buscar o voy a conseguir tener un orgasmo. Pero además sí que es cierto que en las personas con distrofia vesical, la intervención que se hace, por más cuidado que se ponga, hay toda una alteración del paquete nervioso, de todo el peso pélvico, que puede llevar a conducir a la inervación tanto a nivel clitórico
con un clítoris que inicialmente puede ser bífido, a tener una situación orgásmica. Esto nosotros lo trabajamos igual que lo trabajamos con cualquier otra persona. Es decir, no hay diferencias. Intentamos que esa autoimagen y ese autoconcepto fortalecerlo. La autoestima en estos casos es tremendamente importante y lo trabajamos igual que trabajaríamos con cualquier otro tipo de persona que planteara estas alteraciones. En cuanto al hombre, pues igual. Además, por este orden, la única característica un poco peculiar, posiblemente en la atrofia vesical, es que podemos encontrar los 3 tipos de alteraciones que se pueden dar en la eyaculación. La eyaculación retrógrada, es decir, cuando la eyaculación, en vez de seguir la vía normal por una especie de juego de esfínteres, va hacia atrás y lo encontramos, pues el semen lo encontramos en una vejiga. La eyaculación, porque realmente el cierre a lo mejor vesical es muy potente y no permite la salida eyaculatoria, o incluso la eyaculación precoz por ese miedo o esa incontinencia a que no controlar la eyaculación. Y por supuesto el bajo deseo o la ausencia o la aversión. Normalmente en el hombre el bajo deseo es menos frecuente y suele ser como consecuencia de alguna de las otras alteraciones que se pueden presentar. Con lo cual, ante la frustración constante de tener una disfunción eréctil o alguna alteración en el campo de la eyaculación, lo que ocurre es que el deseo sexual desaparece. Insisto, no hay diferencia de trabajar con una persona con distrofia vesical o con cualquier tipo de enfermedad infrecuente a trabajar con una persona. Solo trabajar esas peculiaridades de que su anatomía puede tener algunas diferencias. Esta mañana alguien ponía una imagen de una reconstrucción genital que a mí me ha parecido perfecta. Nunca hubiera sospechado que ahí había podido haber una distrofia vesical. Había quedado unos genitales masculinos, concretamente en este caso, perfectos. Es decir, no sé la función que podrían tener a nivel erectivo, pero sí que eran estéticamente perfectos. Pero ese es un problema que trabajamos, que es la aceptación estética de esos genitales. Y en cuanto a la terapia de pareja, que esto comienza a aparecer, y por eso mis compañeras con buen criterio hablan de trabajar en la infancia desde el principio. ¿Qué se puede decir a un niño? Se le puede decir muchas cosas. En la educación sexual siempre ha habido un miedo al exceso, y cómo le cuento yo a un niño determinadas cosas. Los niños quieren saber lo que quieren saber y lo que preguntan. Si no se pregunta, evidentemente se hace un silencio, pero si no se habla tampoco se pregunta, es decir, hay que veces que provocarlo. No vamos a pensar que automáticamente un niño pequeño, que además esta cultura nuestra, esta educación nuestra ausente, ya transmite un mensaje de que de esto no se debe hablar mucho, con lo cual el niño o la niña enseguida se coloca en esta sensación de secretismo y dice, bueno, esto mejor lo resuelvo con mis iguales, con internet ahora, con las revistas, con lo cual la información, no os equivoquéis, va a llegarles. Lo único que les puede llegar de una manera que no vais a poder controlar, y quizás sea mejor controlarlo de una forma formal, científica y, por supuesto, respetuosa y democrática. Pero sí que es cierto que si a un niño o una niña le enseñamos desde el principio a aceptar su cuerpo con sus peculiaridades, tendrá muchos menos miedos a la intimidad, podrá realmente compartir con otros niños y otras niñas juegos, que son los primeros acercamientos a la socialización. Por supuesto que un poco después existirán los celos. Si alguien se relaciona con una persona que considera que su estética es mucho más adecuada al modelo, posiblemente piense que desde su estética esa persona va a buscar otras relaciones en las cuales esté mucho más cercano al modelo estético que se exige. Temor a la infidelidad, una cuestión que tampoco es ajena al resto de las personas, que no tengamos, en este caso, distrofia vesical. Las discrepancias en el deseo, que también son una presentación frecuente, es decir, cuando una pareja tiene distintos niveles de deseo y realmente pues alguien piensa que es mejor el tener mucho deseo o tener menos deseo. Y por supuesto cuando se plantea la cuestión de maternidad y paternidad. Hoy también comentaba alguien que había habido casos, y los hay, de hecho, que muchas veces se consiguen perfectamente embarazos y gestaciones en personas con distrofia vesical sin ningún tipo de problema. Es más, yo creo que es una de las cosas que siempre se ha trabajado muy bien, incluso, como comentaba, me hizo ver a mí Natalia en cierta ocasión en los centros específicos de parapléjicos, por ejemplo, el servicio de fecundidad es tremendamente potente. Se preocuparon mucho antes de estas cuestiones que de las cuestiones eróticas, es decir, parece ser que a ellos les primaba mucho la necesidad de que fueran padres o madres, pero realmente no habría ninguna dificultad
para conseguir la paternidad o maternidad. Voy terminando. De una u otra manera, nosotros normalmente para trabajar, cuando hay una pareja, normalmente solemos trabajar en pareja. Es muy difícil, por ejemplo, a nivel de... En ese continuo que planteaba mi compañera de educación, asesoría y terapia, que es así porque hay muchas intervenciones educativas que acaban siendo terapéuticas y hay muchas intervenciones terapéuticas que no superan lo meramente educativo. Ahí hay un continuo, pero por decirlo de alguna manera, si existe la pareja, creemos que es conveniente integrar a la pareja en esa terapia lo antes posible. Por supuesto, reetiquetar cuando la gente viene con un estigma de que tiene una impotencia, de que tiene una eyaculación precoz como algo grave, reetiquetar esa situación y decirle cuánto de corriente es esa situación y cuánto de poco patológico tiene esa situación, y eso muchas veces tranquiliza. Desculpabilizar algunas de las conductas que pueden tener, pues hay gente que piensa que esa digamos, dificultad para socializar sus relaciones le ha llevado a una intimidad excesiva en cuanto a la autoestimulación o cosas de ese tipo, y piensan que uno de sus problemas puede ser que a lo mejor se han gastado muchísimo en esas prácticas. Informar, y en todo caso, cuando vemos que nos rebasa esa cuestión, derivar. Y derivar con cierta, esto parece sencillo, pero derivar con cierta fineza. Me explicaré. Nosotros, en los sanitarios, muchas veces o rebasados por el trabajo, o rebasados por el tiempo que tenemos por paciente, derivamos con cierta facilidad de forma genérica. Vemos un problema de tipo sexual, de tipo erótico, de tipo genital, y derivamos pues, a gine, urología o en algún caso a salud mental. Cuando realmente si nos tomáramos el mínimo tiempo para observar a esa persona o escuchar a esa persona, podríamos derivar con mucha fineza. O sea, alguien que nos dice que tiene una dificultad eréctil cuando está con alguien, pero que no la tiene de forma espontánea, olvidaros, no hace falta mandarle al urólogo, ni al gine, ni a nadie. No tiene ningún problema, tiene un problema situacional. Y eso puede ser pues, de un sexólogo, de un psicólogo, de alguien que entienda ese tema. Tomarse esa molestia de escuchar a esa persona posiblemente sea una de las mejores cosas que se puede hacer. Y luego en la terapia, este es un cuadro antiguo, pero sí que es cierto que mucha gente consulta buscando ese permiso, pensando que sus comportamientos no son normales, y lo único que quiere es que le demos un sello de calidad, decir, lo que a usted le pasa es totalmente normal, no se preocupe. Educar, que insisto, es primero, creo que uno de los ejes fundamentales para que no existan problemas sexuales, la educación. Hacer unas sugerencias de sentido común, cambia los hábitos, no pienses tanto en esto, y luego, por supuesto, en algunos casos, entrar en terapias, que a lo mejor aquí ya sí que necesitamos una mayor formación o una mayor presencia de una persona que dirija ese tratamiento. Pero en general, insisto, que no me cansaré, la actitud terapéutica de cualquier abordaje, de cualquier situación o anomalía sexual que nos consulta una persona con enfermedad infrecuente, concretamente con estrofia vesical, no difiere en absoluto, una vez creada ese ambiente de autoestima, de autoconcepto, no difiere en absoluto del tratamiento o del abordaje que hacemos a cualquier otra persona. Por supuesto, corregir las alteraciones orgánicas, evidentemente ya se ha hablado esta mañana. Si a alguien todavía le queda suelo pélvico vivo después de todo lo que nos han contado, pues corregir esas alteraciones orgánicas. Informar correctamente de lo que es la respuesta sexual. Hay gente que tiene mitos todavía sobre la forma en que se consiguen los orgasmos, cómo hay que conseguirlos, simplemente informar. Cambiar algunas conductas, cambiar algunos hábitos que pueden ser más o menos poco recomendables. Modificar los factores favorecedores. Siempre ponemos el mismo ejemplo, es decir, y salir de fiesta, pegarse una cena opípara con un par de copas e intentar volver luego como que es algún efecto de pasión. Nosotros siempre aconsejamos hacerlo al revés. Primero usa la pasión y luego te vas a cenar y te tomas las 2 copas, porque al revés tenemos problemas. Tratamientos específicos cuando puede ser pues alguna situación concreta, porque evidentemente no quisiera tampoco trivializar la situación. Las personas con algunas peculiaridades a nivel de sus genitales pueden acabar, alguien hablaba, Natalia creo, de cuando hablaban con los italianos, posiblemente el índice de suicidios, el índice de situaciones complejas pueden necesitar un tratamiento, y el problema que tienen estos tratamientos, sobre todo
Los sanitarios sabemos que los tratamientos antidepresivos pueden tener efectos secundarios a nivel de respuesta sexual, cosas de ese tipo. Y en todo caso, siempre con un criterio favorecedor derivado. Por supuesto, este es uno de los derechos, la atención a la salud sexual. Una de las pegas que tenemos con los derechos sexuales, a pesar de estar reconocidos como derechos humanos, es que el ciudadano no los conoce muy claramente y entonces no los reclama como reclama a otros. La atención a la salud sexual tiene que estar disponible. El problema de los sanitarios, que somos en la primera puerta de entrada al sistema, es que tenemos cierto temor a abrir la caja de Pandora, con lo cual nosotros muchas veces pasamos de puntillas. Estamos viendo pacientes, ¿no?, con distrofia vesical, pacientes hipertensos, depresivos, con ansiolíticos, con antidiabéticos, farmacologías que generalmente producen efectos secundarios, y pasamos de puntillas sin preguntar si está creando algún problema en la esfera sexual. Es decir, el silencio lo mejor es para salir airosos. Las ciencias de la salud, insisto, que somos los primeros que abordamos esto, lo que solemos hacer es diagnosticar y certificar, hacer una derivación defensiva, esto no es mío, tratamientos sintomáticos, no entramos en el fondo de la cuestión, bueno, hacemos un reduccionismo genitocoital, es decir, todo lo centramos, usted tiene erección, tiene tal, pues no tiene problemas, y a lo mejor esa persona lo que tiene es una cuestión de identidad sexual o orientación sexual, pero eso realmente nos parece excesivamente complejo. Por supuesto, resignación ante las dificultades eróticas, esto lo vemos mucho los mayores, ya a tu edad que quieres, confórmate. Y por supuesto, en algunos casos más serios, la objeción de conciencia, ¿no? No intervenir, incluso en algunos casos, no diría yo en la intervención de distrofia vesical, pero sí que en las intervenciones, por ejemplo, de reasignación genital en identidad sexual, estamos teniendo graves problemas para conseguir que haya equipos que operen estas cuestiones. Creo que lo que debiéramos hacer como conclusión sería formarnos, aquellos que tengamos al menos interés, escuchar activamente, evitar la iatrogenia, no tratar de cualquier manera aunque produzcamos más daño, tranquilizar fundamentalmente y despatologizar algunas cuestiones, aceptar la diversidad funcional como un hecho y no como una excepción, respetar la autonomía de aquellas personas que quieren hacer con su vida. No todo el mundo tiene que tener coitos ni usar sus genitales, habrá gente que decida que su sexualidad o su erótica es más difusa, es más de piel, es más de caricia. No tenemos por qué llevar a todo el mundo a la misma situación. Hablar de esa erótica amplia y reivindicar el placer sexual. En una palabra, lo que tenemos que hacer, si las orejas nos dan una pista, es escuchar. Gracias. A Guillermo, el que, y a Lara que estén hoy aquí. A Lara la habéis visto últimamente mucho más, y aunque Guillermo se ha hecho un poco el interesante, pero con la agenda un poco que tiene, pues quería agradecerle que pudiera estar aquí, porque bueno, Guillermo lleva muchos años en el ámbito de la sexología, él es médico, tiene una trayectoria profesional en la actualidad. Le tenemos que enganchar, aparte de estar en la Junta Directiva de la Asociación Sexualidad y Discapacidad, pues ahora mismo él es vicepresidente de la Federación Española de Sociedades Sexológicas y también es presidente de la Federación de Planificación Familiar. Y en la planificación familiar, el tema de anticoncepción, el tema de, por ahí hay muchos temas en los cuales, pues bueno, le hemos querido traer, pero también tiene que seguir abriendo muchas puertas, porque hay también en el tema de distrofia y con nuestros chicos y nuestras chicas muchos aspectos que son susceptibles de mejora. Así que ahora no te nos vas a escapar y por ahí tenemos que seguir mejorando situaciones, Guillermo, ¿eh? ¿Vale? Aquí una vez que pasen a ser ya lo sabes. Esto es así. Bueno, yo en principio, esta es un poco la exposición de lo que os queríamos comentar, ¿no? Principalmente un poquito recordar y un poquito que viéramos pues, todo lo que hemos estado haciendo de educación con diferentes perfiles, y si bien es cierto nuestra atención ha ido muy dirigida principalmente pues, a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, a las personas adultas, pues no nos hemos querido olvidar. Si bien es cierto, la última intervención que tuvimos en un encuentro de personas adultas pues fue en el 2015, y un poco con idea, que no me he olvidado, habéis visto que he puesto las fotografías, que en el último de los 25 años me reñisteis, que no salían muchas fotos,
Y la idea sería, pues, un poco lo que ha estado comentando Guillermo, más de temas también de asesoramiento, de terapias, de situaciones más, también más individualizadas con personas adultas. Pues bueno, que un poco la idea es que queremos que ese es el objetivo a largo donde tenemos que mejorar, ¿no? Con idea de acercarnos a vosotros y vosotras, y ese mapa que poníamos, un poco de distribuirnos con el compromiso también de intentar acercarnos más a las demandas más cercanas a vosotros y vosotras, y después pues dentro de los diferentes formatos de intervención, tanto presencial como lo que puede ser continuación y un poco seguimiento pues también en formato de videoconferencia, telefónico, y bueno, un poco ese es el objetivo y un poco la tarea que tenemos por delante. Y ahora que lo hemos presentado, pues ya no vamos a echar para atrás, o sea que ya os toca a vosotros, bueno, pues viendo un poquito el panorama y un poco de las situaciones, pues que sepáis que podéis contar con nosotros y con nosotras, y que la idea es intentar pues ir avanzando y dando respuesta pues a estas situaciones que se presentan, y como bien ha planteado Guillermo, pues son situaciones que nos pueden pasar a cualquiera, que pasan a hombres y mujeres, que pasan en la población en general y que también nos puede pasar a nosotros y nosotros. Y en ese sentido, bueno, pues también nos ha apetecido hacer así como una fotografía de cuáles son las dificultades más frecuentes. Y no me pongo a hablar más porque, como ya os habéis dado cuenta que no me gusta hablar, pues cojo carrerilla y aquí os tengo otro rato, ¿eh? No sé si tenéis alguna duda, alguna cuestión, alguna situación por ahí que queréis plantear, comentar. Jesús, ¿tú qué quieres preguntar? Ah, ha quedado todo súper claro. Bueno, la verdad que este año... Sí. ¿Alguna charla para los padres? Ah, sí, eso lo hemos estado comentando en la comida, que también hay que hacer así algún taller ya directo para padres y madres, sin hablar de nuestros hijos y nuestras hijas. Eso también lo tomamos nota, ¿eh? Y también lo de los productos de apoyo y estas cosas y demás que os ha gustado, lo que haga falta, lo que haga falta. Claro que sí, ¿vale? Creo que lo he dicho, pero un poco la idea es que con esto que os hemos contado y con idea de que llegue a todos los socios y socias, es aprovechar la publicación también del boletín de ASESBE que tiene esa tirada en formato papel, pues que en las próximas tiradas se haga un resumen un poquito para que se haga una publicación específica sobre el abordaje de la sexualidad en personas, en niños y niñas, en personas adultas con esto, para que todas las familias, las que estamos ahora, las que vengan, las que se vayan añadiendo en el camino, pues todos tengamos claro un poco el por qué hacemos las cosas y un poco el para qué, ¿no? Que es en definitiva lo importante. Bueno, ¿os ha gustado o no lo que os hemos contado? Si no hay preguntas, ¿qué tal con los talleres de los niños? Cuéntanos. De los talleres, de los de hoy o los de estos días. Bueno, últimamente ya habéis visto, en este último año, en el año, un poco las imágenes de lo que se podía ver en la memoria, principalmente cuando hemos hecho sesiones y talleres de educación sexual con vuestros hijos y vuestras hijas, hasta casi hasta el año 2017, principalmente quien ha estado he sido yo. Lara se ha incorporado desde hace ya unos meses, en otras ocasiones han participado también otros compañeros y compañeras, pero principalmente quien ha ido o quien siempre ha estado en los talleres. En este año hemos querido centrar un poco e incorporar otras figuras con idea de que también un poco dependiendo de mi agenda, pues me he ido intentando adaptar a las situaciones, ¿no? Y como la idea no es que yo pueda o no pueda, dependiendo de la agenda, sino que sea algo que se pueda hacer y que se tenga que hacer siempre, pues por ahí se incorpora, y la idea, dice Guillermo, ¿no? Dices. La idea es que siempre haya, que estemos alguna de nosotras, incluso algún compañero más, también con otro de los Carlos. Y la idea es que podamos, pues eso, que también nos podemos poner enfermos y enfermas. También una vez me pasó en uno de los encuentros y después que no pude estar y pues bueno, también es una carga ahí el que no tenga que estar yo siempre, que pueda haber otras personas. Y por ahí en las primeras intervenciones donde se ha incorporado Lara, pues bueno, la hemos presentado. Yo creo que les ha encajado muy bien, porque vuestros hijos y vuestras hijas también son, no os penséis que se abren fácilmente, ¿eh? Que son ahí, no les vale cualquiera, no les vale. Y en este sentido, bueno, pues yo creo que se ha incorporado y ella está encantada, yo hablo ya por ella, pero bueno, por lo que haga cuanto a vuestros hijos también está encantada. Yo no quiero perder el contacto porque quiero seguir estando con ellos y con ellas, y además porque por la generosidad que tienen, porque el hecho de que hayamos hecho esta formación, después cuando se encuentran con dificultades, hay veces que a lo mejor vosotros y vosotras no os enteráis porque hacen cosas sin consultárselo con vuestros padres, pero el hecho de que se tome la libertad de mandarme un WhatsApp, oye Natalia, que nos pongamos a ver por Skype, a lo mejor si me llamáis a alguno de vosotros y de vosotras me lo pienso y tardo más en contestaros. También os digo, si me llaman vuestros hijos y vuestras hijas, intento parar donde esté por intentar atenderles y priorizarles, ¿no? Y esa parte de ahí, de que sean tan generosos, de que quieran compartir las angustias y que
pues eso, que te busquen, y en un momento dado quieran, pues eso es algo que es un poco indescriptible a nivel profesional, y yo lo diré hoy y lo digo siempre. Mira que trabajamos con muchos colectivos, pero bueno, pues vosotros y vosotras, para mí, para nosotros, pues bueno, sois quien abristeis las puertas y bueno, es un poco así, mira cualquiera, es pelota, ¿no? Pero sí que sois especiales y yo en ese sentido, bueno, quien me conoce siempre os miento y siempre os tengo en mente y a ellos y a ellas las priorizo para muchas cosas. O sea que la idea ha sido incorporar a más gente en la plantilla e intentar reforzar para hacerlo pues, igual de bien o mejor todavía, que es la idea de hacerlo mejor, ¿no? Y después con los talleres voy a pasárselo a Lara, porque Lara es la que ha estado más en los últimos talleres, yo me he incorporado hoy hasta un poquito, pero Lara es fuerte. Porque es así. ¿No? Sí. Bueno, pues los talleres, yo creo que os he ido contando pues a medida que hacíamos los talleres y habéis visto lo que se está trabajando, ¿no? En general, hoy muy bien, que hoy hemos estado con los que eran un poquito más mayores y fenomenal, es que como cuenta Natalia, es verdad que son muy generosos y que yo cuando digo que yo me siento como ya parte de la familia es, pues bueno, los que ya me conocéis y habéis dado talleres ya lo sabéis, ¿verdad? Pero, bueno, pues es verdad que son muy generosos, que se abren un montón, que salen un montón de cosas y que se está trabajando de verdad de manera muy específica, bueno, pues situaciones concretas, situaciones que van saliendo a medida que van trabajando los talleres, pues por ejemplo con los más mayores, primeras relaciones, temas de pareja, temas de intimidad, ¿no? Situaciones que realmente pueden ser un poco más frustrantes. Pues, lo que comentaba antes Guillermo, además, ¿no? Pues es que tengo estrofia y ¿cuándo lo tengo que contar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Lo cuento? ¿No lo cuento? ¿Espero tener una relación afectiva lo suficientemente potente como para...? Bueno, pues todo este tipo de cosas son las que salen en los talleres, ¿no? Y con los más peques, que, bueno, pues ya sabéis que seguramente son los que más cuentan y los que más hablan, pues ya a los adolescentes les cuesta un poco más. Bueno, pues trabajar todo el tema del conocimiento, ya no todo tan centrado en estrofia, ¿no? Porque no, quizá tampoco es el objetivo, sino hablar del conocimiento del propio cuerpo, trabajar situaciones, hablar, que hablen. Sobre todo yo creo que los talleres de educación sexual, independientemente de la edad, incluso para padres y para madres, lo importante es que hablen, ¿no? Yo creo que ese es uno de los objetivos principales, que estas cosas se hablen y que la sexualidad, cuando ya llegas a los talleres de sexualidad, el decir pene o el decir vulva ya no supone, ¡ay, mira lo que ha dicho! Ya no, es decir, yo creo que ya Natalia ha hecho un trabajo muy grande, ¿no? Para que estas cosas ya sean como mucho más familiares y podamos hablar de ciertas cosas y no llegar a ser adultos y que nos creen ciertas angustias ni que atendamos solamente lo urgente, ¿no? Entonces, pues vuestros hijos estupendos y estupendas, tu hija ya has visto que pide talleres y los demanda continuamente, está encantada. Entonces, pues nada, yo creo que es un reflejo... Ah, digo, también me van a quitar mi micro. Pues no, pues también es un reflejo, ¿no? Un poco de pues que también se lo pasan bien, que se divierten, ¿no? Siempre de la manera un poco más lúdica, de trabajar con ellos en un montón de aspectos, que al principio una madre por ahí me decía antes, pues que qué callados les tienes, ¿qué haces? Bueno, pues yo creo que es que estas cosas de sexualidad pues enganchan e interesan y de verdad que tenéis unos hijos estupendos y muy participativos, desde los más pequeños hasta los más mayores. Así que fenomenal. Bueno, yo lo que he dicho Lara voy a apuntar una cosa, añado una cosita más. Bueno, también es importante una cuestión, y es que además de todos los contenidos, los objetivos que nos hemos planteado y que hemos contado que trabajamos en los talleres, si algo es importante trabajar dentro de esos talleres son las relaciones personales, interpersonales entre ellos y ellas. Fijaros, es súper importante y uno de nuestros objetivos también es generar esas redes de apoyo, sobre todo que se agrupan en estos y un poquito que participan por edades vuestros hijos y vuestras hijas, con idea de que lo que allí sale en los talleres lo puedan hablar con otras personas. Y en definitiva es que esas personas con las que se tropiezan, que pueden tener una estrofia, con las que han hablado de ciertos temas, sean figuras de referencia para ellos y para ellas. El tener una red de apoyo importante es que si yo estoy mal y quiero compartirlo con alguien, pues tengo a mi amiga con la que he hablado del taller y la puedo llamar y me puedo mensajear. Y el día de mañana eso de las redes interpersonales es la mejor herramienta para vuestros hijos y vuestras hijas, el que tengan esos colchones sociales, que tengan alguien con quien hablar y que en un momento dado tengan esa confianza con personas. Y eso también ha sido un objetivo dentro de nuestros talleres. Que me conoce a mí, yo me acuerdo cuando empecé,
Yo recuerdo una de las primeras intervenciones que llegué a un taller, estaba en Navarra y una de las chicas me dijo, pero vamos a ver, ¿a cuento de qué viene un taller de sexualidad aquí en un campamento? El primer día, ¿eh? Le dije yo, uy, esto me lo van a poner difícil, ¿eh? Y después, fíjate, es curioso, ¿no? Es como cuando no has venido, se te echa de menos, ¿no? Porque es al final, un poco también por esos miedos, esa idea que tenían ellos y ellas en la cabeza. Es súper importante el que puedan hablar y que tengan estos amigos, porque son amigos que a lo mejor llevan, pues fíjate, desde el año 2009, yo cuando empecé a trabajar con ellos, las relaciones pues se llevaban bien, tenían cierta, pero se han ido afianzando. Y ahí solo hemos conseguido algunas veces dentro del taller o irnos llevándomeles de fiesta también. Llevándomeles de fiesta, aunque sus padres están, pero nos íbamos acá a Burgos y salíamos y trabajábamos en otros contextos y nos contábamos cosas en otros formatos. Y con eso nos hemos dado permiso a conocernos en otros contextos no tan estructurados. Y eso a la larga hace que haya relaciones entre ellos que sean indestructibles, inseparables. Con independencia de que están aquí o en Pekín, se siguen llamando, se siguen viendo. Y eso para mí es algo importantísimo. El que tengan esa confianza entre ellos es uno de los objetivos más bonitos y que a la larga les va a venir bien, ¿no? El que se sientan acompañados hoy y el día de mañana. Así que por ahí también es algo que estamos trabajando. Hay veces que las familias nos preguntáis ¿qué ha dicho mi hijo? ¿Qué ha dicho mi hija? No lo vamos a decir. No, porque eso también es algo que llegamos a un acuerdo con ellos. Lo que allí, si os lo quieren contar después ellos por su iniciativa, que os lo cuenten. Pero hay muchas cuestiones que nos lo dicen y fíjate, utilizamos esas cosas que nos lo dicen para después abordarlas de una forma indirecta con vosotros y con vosotras en los talleres de familias. Ejemplos. Porque yo en un momento dado es que mis padres, mi madre es que me dejan poco espacio de intimidad, porque me invaden, porque entran en la habitación, porque lo que digan. Pues ahora, no vamos a decir el nombre y el apellido, pero en los talleres os insistiremos en la importancia del jardín, de la intimidad, el que les dejéis. ¿Se está entendiendo lo que quiero decir? Entonces, yo cuento temáticas de lo que hemos podido estar, pero de ninguna de las maneras vamos a contar lo que han dicho vuestros hijos y vuestras hijas, salvo que nos den permiso o nos pidan que os lo contemos, ¿vale? Esa alianza es importante. Porque aquí no es cuestión de, ay, ahora voy y se lo cuenta a tu madre. Yo creo que eso también es un aspecto importante que ellos lo saben. Y que confían y que lo que nos van a contar, saben que se va a quedar ahí. Que si después, no quiere decir que no haya casos que te digan, Natalia, necesito que hables con mi padre porque este tema no hay manera con él. Pues bueno, pues ahí que se habla con su padre y hablamos y compartimos y discutimos y vamos y venimos y demás. O venga, necesito que me eches... Pues eso también lo hacen. Eso también nos piden ayuda en ocasiones. Y por eso de vez en cuando soy un poco pesada y os llamo. Oye, fulanito, menganito, por WhatsApp, búscame un hueco que tengo que hablar con vosotros. O venga, va, ahora tengo que hablar contigo y tal. Que en los ratos, que me levanto, que voy, que vengo, que estoy, pues es una forma también, pues un poco de servir de mediadora o intentar trabajar ciertos temas que algunas veces les puedan resultar un poco más complicados. Pero no nos pidáis que contemos lo que dicen vuestros hijos, porque no lo vamos a hacer, ¿eh? Y además apuntar que las intervenciones, como estábamos comentando antes, que efectivamente están muy coordinadas. Quiero decir que si un día hacemos un taller de intimidad en pareja o hacemos un taller para peques, no sé, de conocimiento, de aceptación o de métodos anticonceptivos por un poco más mayores, lo que sea, que tiene un porqué, que tiene una justificación, que no es que, ¿qué voy a hacer? ¿Anticonceptivos? No, quiero decir, esto trae una trayectoria, cosas que han salido en talleres anteriores, situaciones, demandas más personales que vemos que hay que abordar o cosas que estamos viendo, situaciones que necesitamos que se aborden. O sea, quiero decir que las intervenciones que hacemos hoy, el irnos al spa cuando nos fuimos en marzo en Burgos, que no es porque pues, es que me sobraban 3 horas, ¿qué hago? Pues me veo un spa. Pues no, la intervención es parte del conocimiento del propio cuerpo, de crear esa red social. O sea, que todas las intervenciones que se hacen están muy justificadas, están muy pensadas y se hacen por algo y para algo, tanto con familias como con los propios chicos. Y ya dejo que acabe. No, yo por decir algo, porque no, esto es un sándwich. No, además, pero esto sí que es importante, los que están aquí en primera fila lo saben, nosotros estamos sometidos al secreto de confidencialidad. O sea, si un adolescente, un joven, piensa que nosotros en un taller, en una consulta, vamos a transmitir, vamos a ser fuente de transmisión a sus padres o a sus tutores de lo que sale allí, ni les podréis cuidar vosotros ni les podremos cuidar nosotros. O sea, es una cuestión que tiene que ser muy clarita, que lo que allí se va a hablar se queda allí, salvo que ellos quieran compartirlo con vosotros o con vosotras, o salvo, como dice Natalia, que nos pidan el favor explícito de, por favor, trata esto con mis padres
que no son tan flexibles, pero saltarse de secretos yo, por ejemplo, mis compañeras están aquí, yo no veo un adolescente que pasa de la edad pediátrica y no le pregunto si fuma, si bebe delante de sus padres, porque va a decir, este tío es imbécil. Entonces aprovecho, ya que está la madre, que normalmente va con ellos, siempre digo, bueno, cuando no esté tu madre te preguntaré algunas cosas que quiero saber. Y me dice, pues ¿qué puede contarle que no pueda saber yo? Digo, pues si no lo sabe usted, no vamos a entender muy mal. Entonces, si no le preguntar a un adolescente delante de sus padres, su madre, si fuma, si bebe, si tiene relaciones sexuales, este tío no sabe de qué va esto. Entonces, no sé, que mi hijo me cuenta todo ya, pero después, ¿no? Bueno, pues yo no en principio, bueno, por decir más cosas pudiéramos, pero casi que vamos a cortar ya un poquito el tiempo, que creo que solamente nos hemos pasado una hora, ¿no? Así de, no sé, porque estaba acotado, bueno, sí que se han enrollado un poquito también con los del laboratorio y eso, lo que nos ha hecho extendernos un poco más. Bueno, pero también hay que justificar que nada, que ha sido un placer, que sabéis que estamos por aquí, que estamos cerca y que nada, que una vez más agradeceros el que en un encuentro médico a nivel estatal, pues que el ámbito de la sexualidad forme parte de lo importante. Así que nosotros encantados y encantadas de estar con vosotros y que un placer. Que seguimos la jornada, ¿no? ¿O no? Bueno, pues nada, yo quiero aquí finalizar el encuentro de este año, no sin antes dar las gracias a todos los que han colaborado con nosotros, pues tanto los ponentes que han hecho el esfuerzo de venir aquí a acompañarnos y a darnos sus charlas, a vosotros aquí a enseñarnos algo más de lo que no solemos tratar, y sino a todas las empresas y al ayuntamiento, la Concejalía de Participación Ciudadana, a la Caixa, al laboratorio Hollister, me han echado una mano. Esto no hubiera sido posible sin la ayuda de todos ellos, con lo cual no puedo dejar de dar las gracias antes de finalizar. Luego avisarles que de aquí nos vamos a una visita turística, a hacer una visita turística nocturna, se llama Río de Luz, y partimos de la plaza de Zorrilla, todo el paseo de Zorrilla abajo, donde hay una fuente enorme, ahí quedamos a las 8 menos 10, ¿de acuerdo? De ahí, cuando finalicemos, vamos a ir a la cena. Es en la cúpula de Milenio, pero iremos todos juntos, intentaremos no perdernos. Es fácilmente identificable, pero bueno, prefiero que vayamos todos juntos. ¿De acuerdo? Venga, gracias.